Bueno, buenas tardes, profesor. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Mecánica. Este grupo está compuesto por Ariana Martínez, Hernán Morera, Marco Hernández y José Cervantes. Nosotros les vamos a estar explicando sobre lo que es el motor de reacción de un avión. Vamos a empezar por lo que es la funcionalidad del motor. Hay muchos tipos de motores a reacción, como lo son los turborreactores, los turbofan, los turbohélice, entre otros. Nosotros vamos a estar enfocando en el más común para poder entender los distintos pasos. Hay un ciclo llamado el ciclo de Brayton que explica los 4 pasos que son admisión, compresión, combustión y escape. La admisión es el primer paso en donde el aire va a entrar por medio de una hélice que va a estar al principio del motor. Luego de que ese aire entró al motor, se ve dividido en lo que es el chorro primario y el secundario. Cuando el aire entra en el secundario es prácticamente la parte interna del motor, lo cual conlleva a la parte de compresión. En la parte de compresión encontramos unos álabes que van a estar girando gracias a una turbina que se encuentra en la parte posterior o detrás del motor. En la parte de compresión, esos álabes van a ir girando, lo que va a realizar que la presión del aire incremente. Una vez esa presión del aire incrementó, se va a continuar en el proceso con lo que es la combustión. En la combustión se va a ver inyectado lo que es el combustible, lo que va a hacer que una presión tan alta como lo que fue en la parte de compresión se vea incrementada por la temperatura. Esta temperatura la vamos a encontrar entre unos 1700 a 2000 grados Celsius, lo que va a hacer que cuando el combustible ingrese con el aire vaya a hacer una explosión o lo que llamamos energía. Esta energía ya creada se va a ver enviada a la cuarta parte, que sería el escape, lo que va a crear un chorro o una propulsión, lo que estaría conllevando a lo que es la tercera ley de Newton, que habla que para toda acción hay una reacción igual y opuesta, lo que hace que una propulsión enviada hacia atrás cree lo que llamamos el empuje, enviando un avión en este caso hacia adelante. Y eso sería por la parte de la funcionalidad de un motor a reacción. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las leyes del movimiento, las leyes de Newton, que son ambas leyes las que rigen el funcionamiento del motor de reacción, basadas en la segunda y tercera ley. La segunda ley de Newton nos habla de que el aumento en la cantidad de movimiento es igual al impulso de la fuerza aplicada. La tercera ley nos habla de que a toda acción les corresponde una reacción igual al sentido contrario. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, la segunda ley expresa básicamente que la fuerza que le aplicas a un cuerpo es igual a su masa por la aceleración que desarrolla al aplicar dicha fuerza. La tercera ley lo que significa es que cuando te aplicas una fuerza a algo, ese algo te aplica a ti una fuerza al igual al sentido contrario. Aplicando estas dos leyes en el motor de un avión nos damos cuenta de su importancia, que es que el motor chupa aire y lo acelera. Cuando el aire sale detrás del motor acelerado, quiere decir que el motor está aplicando una fuerza en el aire. ¿Y qué pasa según la tercera ley? Que el aire que le aplica la fuerza que le aplicas al aire sale igual al sentido contrario, es decir, que el aire sale impulsado hacia atrás y el motor sale hacia adelante, lo que causa que el avión se acelere. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando inflas un globo y lo dejas sin la boquilla sin atar y lo soltamos, produce una salida de aire a gran velocidad y el globo impulsado en sentido contrario, lo mismo que pasa con un avión. Cuando hablamos de un avión hay una serie de fuerzas que actúan en el vuelo en las que es primordial que el piloto tenga buen control sobre ellas para mantener un vuelo seguro y eficiente. De todas estas fuerzas que actúan en un aeroplano en vuelo, las básicas y las que son consideradas las principales, ya que afectan todas las maniobras del avión, son 4: la sustentación, el peso, el empuje y la resistencia. Para hablar primero de la sustentación viene siendo la fuerza desarrollada por un perfil aerodinámico que está moviéndose en el aire, y esta se ejercida de abajo a arriba y su dirección es perpendicular al viento relativo y a la magnitud del avión. Ya que la sustentación es una fuerza, sabemos que es una cantidad vectorial que tiene una magnitud y una dirección asociada a ella. Esta suele ser representada con la letra L, ya que el término en inglés es lift. Cuando hablamos de sustentación, tenemos que entre algunos factores que afectan a la misma están la actitud del vuelo,
del avión se refiere a la orientación o referencia angular de los ejes longitudinal y transversal del avión con respecto al horizonte, la trayectoria de vuelo, el viento relativo, el ángulo de incidencia y el ángulo de ataque. Después tenemos el peso, que el peso se refiere a la fuerza de atracción gravitatoria sobre un cuerpo con dirección perpendicular a la superficie de la Tierra, su sentido hacia abajo y su intensidad proporcional a la masa de dicho cuerpo. Esta es la fuerza que es la que atrae al avión hacia la Tierra y es contrarrestada por la fuerza de sustentación para que el avión se mantenga en el aire. Con respecto al peso, tenemos el centro de gravedad, que es el punto donde se considera ejercida toda la fuerza de gravedad, es decir, el peso. El centro de gravedad es el punto de balance para que el avión esté en perfecto equilibrio y realice todos sus movimientos pivotando sobre el mismo. Después tenemos la resistencia, que es la fuerza que impide o retarda el movimiento de un avión y actúa en forma paralela y en la misma dirección al viento relativo. Desde el punto de vista aerodinámico, cuando un ala se está desplazando a través del aire, hay dos tipos de resistencia. Resistencia debido a la fricción del aire sobre la superficie del ala y resistencia a la presión del propio aire oponiéndose al movimiento de un objeto. Ambas resistencias crean una fuerza proporcional al área sobre la que están actuando y al cuadrado de la velocidad. Una parte de la resistencia por presión que es producida por un ala va a depender de la cantidad de sustentación que se produzca. A esta parte se le denomina resistencia inducida, denominándose resistencia parásita a la suma del resto de resistencias. Por último tenemos el empuje que para vencer la inercia del avión cuando está detenido, acelerarlo en carrera, despegue o en vuelo, mantener una tasa de ascenso adecuada, vencer la resistencia al avance y etcétera, se necesita una fuerza que es conocida como el empuje o tracción, y esta es la fuerza que se obtiene acelerando una masa aérea a una velocidad mayor que la del avión, y la reacción que se obtiene, que es de igual intensidad pero de sentido opuesto, provoca que el avión se mueva hacia adelante. Bueno, en esta diapositiva hablaremos de cómo se clasifican los motores a reacción y qué tipos existen. Los motores a reacción son todos aquellos que trabajan según la ley de acción y reacción. Estos motores se clasifican en autónomos y no autónomos. Los motores autónomos son los motores que no necesitan una atmósfera para poder funcionar, ya que poseen depósitos para el combustible y para el oxígeno. Este tipo de motores son los utilizados en naves espaciales. Los motores no autónomos son los tipos de motores que necesitan una atmósfera para poder obtener aire, por lo tanto no tienen la capacidad de funcionar por sí solos. Estos autónomos se dividen en grupo sin compresor turbina, grupo compresor turbina y grupo mixtos. Los motores sin compresor turbina se dividen en estatorreactor y pulsorreactor. El compresor turbina, sin compresor turbina, estos aprovechan de la elevada velocidad del vuelo para comprimir el aire de una forma determinada. Por ejemplo, se divide en el estratorreactor. El estratorreactor es el tipo de motor a reacción más simple. Este comprime el aire a la entrada del motor gracias a la elevada velocidad. Después mezcla el aire con el combustible y se quema la cámara de combustión para que se expanda la tobera. Por otro lado tenemos el pulsorreactor. El pulsorreactor es el motor que trabaja de una manera similar al estratorreactor. Su diferencia es que posee una válvula de entrada de la cámara de combustión que se abre permitiendo la entrada de lo que es el oxígeno hasta que haya una presión suficiente. En este momento las válvulas proceden a cerrarse después de la inflación de la mezcla y la expansión en las tuberías. Las válvulas vuelven a abrirse permitiendo de nuevo la entrada del aire a la cámara. Este tipo de motor tiene unas ventajas ya que produce un empuje muy descontinuo. Tenemos el otro grupo que es el grupo compresor turbina. Estos grupos poseen un compresor para poder comprimir el aire y una turbina para obtener trabajo con el que mover el compresor. Se clasifican también en grupo turborreactor y turbofan. El motor turborreactor se considera el más básico de la actualidad, pero no quiere decir que sea el más usado. Consta de un compresor el cual se encarga de comprimir el aire, una o varias cámaras de combustión donde se inyecta el combustible y se quema la mezcla. Él posee también una turbina la cual trabaja para mover el compresor y una tobera donde se expanden los gases y aumenta la velocidad, obteniendo el empuje. El otro tipo de motor que se clasifica como grupo compresor turbina es el turborreactor de doble flujo o turbofan. Este motor es en el que el aire que entra se divide en dos flujos. Un flujo sobre las transformaciones termodinámicas del turborreactor normal y corriente donde atraviesa el compresor, la cámara de combustión, la turbina y la tobera. El otro simplemente comprime y pasa directamente a la tobera a la salida. El flujo que ha pasado por el motor completo se mezcla con el pasado solo por el fan. Este motor es el que da mayor rendimiento y es el que es más utilizado en los aviones de aerolíneas hoy en día. También por último tenemos los sistemas mixtos, que es otro grupo. Este sistema, como su nombre lo indica,
son motores que mezclan diferentes sistemas en uno solo. Estos sistemas pueden funcionar a la vez o separadamente según las condiciones de vuelo. En este caso existe lo que es el turbo-estatorreactor. Se considera un sistema mixto entre el turborreactor y el estatorreactor. A bajas velocidades este trabaja como un turborreactor convencional utilizando su compresor, su cámara de combustión y su turbina. Sin embargo, a altas velocidades trabaja como un estratorreactor, donde el flujo de aire pasa directamente a la cámara de combustión considerable ubicada en la parte trasera. El conducto hasta llegar ahí se acopla de una manera necesaria para que el aire se comprime antes de quemarse. Esto sería nuestra presentación. Muchas gracias.